La llamada llegó un jueves por la tarde, a finales de octubre. El aire en San Antonio todavía estaba pesado y caluroso. Yo estaba en mi taller, con las manos cubiertas de aserrín, terminando de lijar una mesa de comedor de roble macizo. Mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo. Era mi esposa. Contesté, esperando que me pidiera que pasara por el supermercado a comprar algo para la cena. Pero lo primero que dijo Elena, sin un hola, sin preguntarme cómo estaba, sin siquiera una pausa de cortesía, fue una orden directa. Acabo de heredar millones de dólares. Recoge tus cosas y vete de mi casa. Fueron 24 años de matrimonio. Y esa fue la frase que ella eligió para abrir la puerta de salida. Me llamo Mateo. Tengo 52 años. Soy dueño de Mateo Construcciones y Carpintería, un negocio de remodelación y muebles a medida en el sur de Texas. Trabajo con madera desde hace 30 años. Construyo cosas con mis propias manos, armarios, mesas, escaleras y a veces, casas enteras. Mi trabajo exige paciencia. Exige medir 2 veces antes de hacer un solo corte. Exige entender que, si construyes sobre cimientos débiles, la casa tarde o temprano se va a caer. Yo siempre creí que si hacías un trabajo honesto, si tratabas a tu familia con respeto, y te ganabas el pan con el sudor de tu frente, la vida te devolvería esa misma lealtad. Para mi negocio, esa regla siempre funcionó, pero mi matrimonio con Elena había resultado ser una estructura completamente diferente. Y para cuando la voz de Elena resonó en el altavoz de mi teléfono aquella tarde, exigiéndome que me fuera, yo ya llevaba 18 meses midiendo las grietas en nuestras paredes. Déjenme explicarles cómo llegamos a ese punto. Elena tiene 49 años. Nos casamos cuando éramos jóvenes, llenos de sueños, y sin un solo dólar en el bolsillo. Tuvimos una hija, Sofía, que ahora tiene 22 años, y estudia enfermería en Austin. A lo largo de los años, mientras mi negocio de carpintería crecía y empezaba a generar buen dinero, Elena cambió. Ella trabajaba organizando eventos para un club de campo exclusivo en San Antonio. Estaba rodeada de gente con mucho dinero, de apellidos importantes, de autos europeos y joyas caras. Poco a poco, su mundo se convirtió en una competencia de apariencias. Empezó a quejarse de mis botas de trabajo, de mi camioneta llena de herramientas, del olor a cedro y barniz que siempre llevaba en la ropa. Tenía un sentido del humor afilado y un talento increíble para organizar cenas elegantes donde yo siempre terminaba sintiéndome como el empleado de mantenimiento en lugar del dueño de la casa. Y como había estado descubriendo lenta y dolorosamente durante el último año y medio, también tenía una relación secreta con un hombre llamado Diego. Diego era un corredor de bienes raíces. Un hombre de trajes caros, sonrisas falsas y, como descubrí después, deudas enormes. Su romance había comenzado casi 2 años atrás. Cualquier otro hombre habría gritado. Habría roto cosas. Habría enfrentado a su esposa en medio de la sala exigiendo respuestas. Pero 30 años de trabajar como contratista te enseñan algo muy importante. Cuando ves que una estructura está fallando, no la golpeas con un mazo a ciegas. Te detienes. Observas de dónde viene la humedad. Mides la desviación. Documentas el daño. Y luego, planeas la demolición de forma controlada. Yo no confronté a Elena. Me dediqué a documentar. El tío de Elena se llamaba Héctor. El tío Héctor era una leyenda en su familia. Tenía 82 años. Había pasado toda su vida trabajando bajo el sol brutal de Texas, comprando tierras cerca de la frontera, criando ganado e invirtiendo en negocios agrícolas. Era un hombre rudo, de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían de piedra. No tuvo hijos propios. A Héctor le agradaba su sobrina Elena. Sí, era su sangre. Pero Héctor y yo teníamos un entendimiento diferente. A él le gustaban los hombres que no hablaban demasiado y que sabían cómo usar un martillo. Solía venir a mi taller a tomar café negro, sentarse en una silla de pino viejo y verme trabajar durante horas sin decir una sola palabra. Y eso es lo que importaba en esta historia. Héctor me conocía bien. Y conocía a su sobrina aún mejor. Héctor me llamó por teléfono un martes por la noche, 3 semanas antes de la llamada de Elena. Estaba internado en un hospital en Houston. Su corazón estaba fallando, y los médicos le habían dicho que ya no había nada más que hacer. Su voz sonaba cansada,
ronca, pero absolutamente lúcida. Mateo, me dijo, quiero que sepas que mi abogado finalizó los documentos de mi testamento la semana pasada. Hizo una pausa para tomar aire. Un sonido áspero que me encogió el estómago. Elena es la heredera principal de mis bienes líquidos, continuó. Pero le puse candados a la puerta. Mateo. Protecciones que yo mismo diseñé. Me quedé en silencio, escuchando. Conozco a mi sobrina, dijo Héctor. La he visto crecer durante 49 años. Sé exactamente cómo se mueve cuando siente que tiene poder. Es ambiciosa y es ciega. Las protecciones son para ti, Mateo. Elena no sabe que existen. Cuando el dinero se libere, ella va a dar el golpe. Tienes que estar listo. Me apreté el puente de la nariz, sintiendo el peso de sus palabras. Y Mateo, añadió, documenta cada maldita cosa desde este momento en adelante. Mide todo. Le pregunté qué era exactamente lo que debía documentar. Héctor tosió secamente. Todo, respondió. Esa fue la última vez que escuché su voz. El tío Héctor falleció 8 días después. El testamento pasó por la corte y se liberó un jueves por la mañana. El abogado de la herencia llamó a Elena ese mismo día, y a las 2:30 de la tarde, mi teléfono vibró en el taller. Yo estaba parado junto a mi jefe de obra, un hombre leal llamado Luis, revisando los planos para una remodelación importante. Salí al patio trasero del taller, rodeado de tablones de madera, contesté la llamada y escuché aquellas palabras. Recoge tus cosas. Vete de mi casa. Mi casa, dijo ella. Esa casa era una construcción de 4 habitaciones estilo ranchero, con un porche inmenso y pisos de madera noble. La habíamos comprado juntos hacía más de 20 años. Y no solo la compré. Yo mismo instalé los pisos. Yo mismo construí los gabinetes de la cocina. Yo mismo levanté el techo del garaje. Habíamos terminado de pagar la hipoteca 3 años atrás, usando principalmente las ganancias de mi negocio. El título de propiedad estaba a nombre de los dos. Escuché el resto de su llamada en silencio. Duró 3 minutos. Elena me dijo que llegaría a la casa a las 6 de la tarde. Me advirtió que esperaba que mis cosas ya no estuvieran allí. Y añadió con tono de triunfo que su abogado ya tenía listos los papeles del divorcio. Le dije con voz tranquila que allí estaría. Luego colgué. Volví a entrar al taller. Terminé de revisar los planos con Luis. Me lavé las manos. Y manejé directamente a la oficina de mi abogado. Mi abogado se llama Arturo. Ha manejado todos los contratos y asuntos legales de mi empresa durante 15 años. Arturo es un hombre de 60 años, meticuloso, que viste trajes pasados de moda y que tiene una cualidad invaluable. Es biológicamente incapaz de entrar en pánico. Llegué a su oficina en el centro de la ciudad a las 4 de la tarde. Puse todo sobre su escritorio. 24 años de matrimonio. Los 18 meses de pruebas que había reunido en secreto sobre Elena y su amante Diego. Le conté sobre la llamada del tío Héctor en el hospital. Y por último, le relaté la llamada que mi esposa me había hecho hacía apenas 2 horas. Arturo escuchó toda la historia, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con calma. Texas es un estado de bienes gananciales, Mateo, me dijo finalmente. Lo que se construye durante el matrimonio pertenece a la comunidad conyugal. La casa es tuya tanto como de ella, no importa lo que él la crea en este momento. Arturo se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabes sobre esas protecciones que mencionó don Héctor? Nada específico todavía, le respondí. Arturo asintió. Bien. El abogado de la herencia nos informará cuando sea el momento. Hoy, quiero que vayas a tu casa. Mantén la calma. No levantes la voz. Si ella te presenta papeles de divorcio, tómales una fotografía a cada página antes de tocarlos. Y por el amor de Dios, Mateo, no firmes absolutamente nada que tenga valor legal. Arturo me miró fijamente a los ojos. Ella espera que te vayas corriendo. Déjala que lo espere. Tienes todo el derecho legal de estar en esa casa. Lo único que puede sacarte de ahí es la orden de un juez. Y te aseguro que ella no tiene ninguna. Conduje de regreso a nuestro vecindario. Las calles estaban tranquilas. El sol de la tarde bañaba los jardines con una luz dorada. Elena ya estaba en casa cuando llegué. Pasadas las 5:30.
Llevaba puesto un vestido elegante que nunca le había visto. Estaba parada en la sala con la postura de una mujer que había ensayado esa escena 100 veces en su cabeza, y que estaba ligeramente molesta porque yo había llegado antes de lo planeado. Sobre la mesa del comedor, que yo mismo había tallado a mano 10 años atrás, descansaba una carpeta de cartón. Eran papeles acomodados en una pila perfecta. Una pluma negra estaba colocada al lado, como si fuera utilería en una obra de teatro. «Llegaste», dijo ella. Fue una afirmación fría. «Tú me dijiste que viniera», respondí. Ella señaló la mesa con la barbilla. «Petición de divorcio y acuerdo de separación de bienes. Mi abogado los redactó esta misma tarde. Firma y vete». Me acerqué a la mesa. Tomé la carpeta y pasé las páginas lentamente. Los documentos parecían oficiales, llenos de lenguaje legal, pero no tenían ningún número de caso de la corte. No tenían ningún sello oficial. No tenían firma de notario. Habían sido preparados esa misma tarde, lo que significaba que no habían sido presentados ante ningún juez. Legalmente, en ese preciso momento, solo eran hojas de papel inútiles. Dejé la carpeta sobre la mesa. Saqué mi teléfono del bolsillo y le tomé fotografías a cada página, por el frente y por el reverso. «¿Qué diablos estás haciendo?», me preguntó Elena, cruzándose de brazos. «Documentando», respondí sin mirarla. Ella dejó escapar un sonido por la nariz. Una mezcla de frustración y desprecio. Guardé el teléfono, tomé la pluma y firmé en las líneas indicadas. Firmé las 3 copias. Total, no tenían validez alguna, pero le darían a ella la falsa sensación de victoria que tanto deseaba. Elena me observó con la mirada de alguien que se había preparado para una guerra, y se sentía desorientada al no encontrar resistencia. Dejé la pluma sobre la mesa, me enderecé y la miré a los ojos. «Buena suerte, Elena». Ella parpadeó, confundida. «¿Eso es todo?», preguntó. «Eso es todo». Caminé hacia nuestra habitación. Empaqué una maleta grande. Ropa, medicamentos, mi computadora portátil, el disco duro que guardaba bajo mi cama, y algo mucho más importante, una carpeta negra de cuero. En esa carpeta llevaba 18 meses de impresiones, capturas de pantalla, estados de cuenta y recibos. Yo había estado preparado para empacar esta maleta desde el día que el tío Héctor me llamó desde el hospital. Elena no sabía nada de la carpeta negra. No tenía ninguna razón para sospechar de su existencia. Regresé a la sala con mi equipaje. Ella estaba hablando por teléfono, hablando en voz muy baja, pero no se molestó en darse la vuelta cuando pasé. Alcancé a escuchar sus palabras. «Ya se va», dijo ella. «Exactamente como lo planeamos». Me detuve en la puerta principal. Me di la vuelta. Ella me miró con la arrogancia absoluta de quien cree que acaba de ganar la partida de ajedrez más importante de su vida. «Buena suerte de nuevo», le dije, y lo dije muy en serio. Porque la iba a necesitar. Manejé hasta un motel de estadías largas en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que se alquila por semanas, con una pequeña cocina y muebles baratos, donde nadie te hace preguntas si pagas por adelantado. Había reservado la habitación desde el estacionamiento de la oficina de mi abogado. El tío Héctor me había dicho que estuviera listo. Y yo estaba listo. Esa noche, sentado en el borde de una cama que olía a desinfectante industrial, llamé a mi hija Sofía. Ella ya sabía que algo estaba muy mal. Elena la había llamado un par de horas antes. Sofía me contó, con esa voz tensa que usa cuando trata de controlar sus emociones, que su madre la había llamado para anunciarle su nueva riqueza, y que casi como un comentario sin importancia, le había mencionado que su padre y ella iban a tomar caminos separados. Tomar caminos separados. Esa es la frase de alguien que ya escribió el guión y se lo está vendiendo al público. «Papá», me dijo Sofía con la voz temblorosa. «¿Qué pasó realmente?» Le conté todo, absolutamente todo. Le hablé de los últimos 18 meses. Le hablé de Diego, el corredor de bienes raíces. Y le hablé de algo más oscuro. Un patrón de retiros de nuestras cuentas conjuntas que yo había descubierto. Se lo conté todo porque Sofía tenía 22 años. Ya no era una niña. Y merecía escuchar la versión real de la historia, no el cuento de hadas de su madre. Sofía se quedó en silencio durante un largo minuto. Solo escuchaba su respiración a través de la línea. Luego, con una frialdad que me sorprendió, preguntó: «¿Las cuentas, papá?».
¿De cuánto dinero estamos hablando? Aún no tengo la cifra exacta, le respondí. Esta noche empiezo la auditoría completa. Está bien, papá, dijo ella. Lo que necesites, aquí estoy. Pasé las siguientes 4 horas sentado en la pequeña mesa de plástico de la cocina del motel, con mi computadora portátil abierta y la carpeta negra de cuero esparcida frente a mí. Revisar las cuentas bancarias compartidas fue un trabajo meticuloso. El tipo de trabajo para el que fui diseñado. Crucé los estados de cuenta de los últimos 10 años, con los gastos reales de la casa. Los retiros extraños no habían comenzado hacía 18 meses, como yo creía. Habían estado ocurriendo durante 4 largos años. Yo solo había detectado la punta del iceberg. El dinero no iba directamente a Diego. Elena era demasiado astuta para eso. Las transferencias iban a una cuenta a nombre de la hermana de Elena, que supuestamente tenía problemas financieros, pero yo sabía que su hermana estaba casada con un ingeniero y vivían cómodamente en Dallas. Las cantidades variaban. A veces eran $800, a veces 3,000. No había un patrón de fechas exacto, pero descubrí una coincidencia macabra. Los retiros siempre, sin excepción, ocurrían en la misma semana en que yo depositaba un pago grande de algún contrato de construcción en nuestra cuenta conjunta. Sumé cada transferencia, cada dólar que yo había sudado cortando madera bajo el calor de Texas. El total durante los últimos 4 años era de $182,500. $182,000 que ella había usado para financiar su vida secreta. Creé una hoja de cálculo. Documenté cada fecha, cada cantidad y la fuente original de los fondos. Lo exporté como un archivo y se lo envié por correo electrónico a mi abogado Arturo a las 11:30 de la noche. Luego, abrí mi bandeja de entrada personal. Allí estaba. El correo que había estado esperando. Un mensaje enviado por el bufete de abogados del tío Héctor en Houston. El asunto del correo decía: para los registros del señor Mateo, privado y confidencial. Abrí el archivo adjunto. Era un resumen de las 2 disposiciones secretas que Héctor había añadido a su testamento en sus últimos días de vida. Comencé a leer. Y en medio de esa habitación barata de motel, completamente solo en la madrugada, finalmente comprendí la verdadera magnitud de lo que el viejo Héctor había construido. El Berry estaba listo. Y Elena acababa de entrar directamente en él. El archivo adjunto en el correo del abogado era un documento legal de 5 páginas. Lo leí lentamente, palabra por palabra, bajo la luz amarilla y parpadeante de aquella habitación de motel en las afueras de San Antonio. El tío Héctor había añadido 2 cláusulas específicas a su testamento en agosto, justo cuando los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo. La primera cláusula establecía que, en caso de que Elena iniciara un proceso de divorcio dentro de los 24 meses posteriores a la recepción de la herencia, el 50% de sus fondos líquidos serían bloqueados. El total de su herencia en efectivo era de $1,500,000. Eso significaba que $750,000 quedarían atrapados en un fideicomiso restringido por un mínimo de 5 años. Ese dinero, según el documento, solo podría ser utilizado para gastos médicos o de manutención básica comprobables. Estaba estrictamente prohibido usar el fideicomiso para comprar propiedades, realizar inversiones comerciales o transferir fondos a terceras personas. Era un mecanismo legal perfecto, diseñado por los mejores abogados de Houston. No se podía impugnar. No se podía romper. La segunda cláusula era una donación directa. El testamento indicaba que yo, Mateo, recibiría la cantidad de $100,000, libres de impuestos. Las palabras exactas de Héctor en el documento decían que este dinero era un reconocimiento a mi trabajo duro, a mi lealtad y a la estabilidad que le había brindado a su familia durante 24 años. Esta donación era completamente independiente del estado de mi matrimonio. La recibiría sin importar lo que pasara con Elena. Héctor no le había dicho nada de esto a su sobrina. Él sabía que en el momento en que Elena viera los números en su cuenta bancaria, iba a sentir que tenía el mundo a sus pies, y que por fin podía deshacerse de mí. El viejo Héctor había pasado sus últimas semanas de vida, construyendo un muro de concreto alrededor del espejismo, hacia el que su sobrina estaba corriendo. Me quedé sentado en esa silla de plástico hasta la 1 de la madrugada. Pensé en Héctor. Un hombre que se sentaba en mi taller a tomar café en silencio, rodeado de aserrín.
senti uma gratitude profunda. A gratitude de ser verdadeiramente compreendido por alguém que nunca necesitou usar grandes palavras para demostrarlo. A la mañana siguiente, viernes, llamé a mi abogado Arturo. Arturo se comunicó de inmediato con el bufete en Houston. Todo fue confirmado. Las cláusulas eran reales, estaban activas y habían sido presentadas en la corte testamentaria. El fideicomiso restringido se había activado en el momento en que Elena demostró su intención clara de divorciarse. Sus papeles sin firmar, sus palabras exigiendo que me fuera de la casa, y sus propias llamadas telefónicas lo confirmaban. Ella misma había cerrado la trampa sobre su propio cuello. El lunes siguiente, Arturo presentó nuestra respuesta oficial en la Corte del Condado de Bexar. El documento era una obra maestra de demolición legal. Primero, establecía que la casa que yo había construido, y pagado con el sudor de mi frente, era propiedad comunitaria bajo la Ley de Bienes Gananciales de Texas. Segundo, incluía el reporte completo de los $180 y $2,500 que Elena había transferido en secreto durante 4 años. Y tercero, notificaba formalmente al abogado de Elena sobre las condiciones del testamento de Héctor. El abogado de Elena, un tipo joven que tenía su oficina en una zona cara de la ciudad, llamó a Arturo esa misma tarde. Estaba furioso. Su primera táctica fue decir que el dinero transferido a la hermana de Elena era simplemente un regalo para un familiar en necesidad. Arturo le respondió con la tranquilidad de un hombre que tiene las cartas ganadoras. En Texas, le dijo Arturo, usar fondos comunitarios sin el consentimiento del cónyuge para beneficiar a un tercero se llama fraude a la comunidad conyugal. Mateo no sabía nada de esos retiros. Eso es desperdicio marital, y el juez lo va a descontar directamente de la parte que le toca a tu clienta. La segunda táctica del abogado fue quejarse de que el testamento del tío Héctor era un castigo injusto por ejercer el derecho al divorcio. Arturo se rió, una risa corta y seca. Héctor tenía el derecho legal de poner cualquier condición a su dinero, respondió. Es un fideicomiso legítimo. Elena aceptó las condiciones en el momento en que firmó los documentos de aceptación de la herencia la semana pasada. Para el miércoles, el abogado de Elena dejó de amenazar y empezó a preguntar cómo podíamos llegar a un acuerdo. Mucha gente no entiende cómo funciona la ley en Texas. Creen que en un divorcio todo se divide exactamente a la mitad, 50 y 50, y que cada quien se va por su lado. Pero la ley busca la equidad. Y cuando un cónyuge ha pasado 4 años robando dinero de la cuenta familiar para financiar una vida secreta, la corte ajusta la balanza. Elena había entrado en esta guerra creyendo que era invencible. Creía que tenía millones de dólares a su disposición. Creía que podía echarme a la calle sin un centavo. Lo que realmente tenía era la mitad de su herencia bloqueada bajo 7 llaves durante 5 años. Tenía una deuda moral y legal de cientos de miles de dólares por el dinero que desvió. Tenía una casa que no podía vender sin mi firma. Y tenía a un esposo que se había pasado 1 año y medio midiendo cada milímetro de sus mentiras antes de hacer el primer corte. Ella quiso jugar a la demolición con un hombre que se dedica a construir cimientos. Las negociaciones duraron todo el otoño y se extendieron hasta el invierno. No voy a aburrirlos con los detalles legales. Es un proceso frío y agotador. Pero les contaré el resultado, porque ahí es donde la verdadera justicia tomó forma. Acordamos vender la casa en enero. El mercado de bienes raíces en San Antonio estaba muy alto, y la casa se vendió por un excelente precio. De las ganancias de la venta, el acuerdo dictó que yo recibiría un porcentaje mucho mayor para compensar el fraude de los $180 y $2,000 que ella había extraído a escondidas. Además de ese dinero, recibí el cheque por $100,000 de la herencia del tío Héctor. Un dinero limpio, intocable, entregado directamente a mí. Elena recibió el resto de las ganancias de la casa. Su fideicomiso de $750,000 quedó congelado. No podía comprar casas. No podía invertir en negocios. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante para Diego, el famoso corredor de bienes raíces. Diego había estado esperando que Elena recibiera el $1,500,000 en efectivo. Tenía deudas, y veía a mi esposa como su boleto de salida. Pero cuando el documento del fideicomiso se hizo público durante las negociaciones, y Diego se dio cuenta de que ese dinero no se podía tocar, su amor por Elena se evaporó rápidamente. Me enteré por Sofía, quien a su vez lo escuchó de familiares.
Diego dejó de responderle las llamadas a Elena en noviembre. Desapareció sin dejar rastro. No sentí alegría al enterarme. La verdad es que no sentí nada. Diego solo era una termita en la madera. El problema real siempre había sido la humedad en los cimientos. El divorcio finalizó oficialmente en febrero. Yo tenía 52 años, y era un hombre libre por primera vez desde mi juventud. Esa misma primavera, tomé 2 decisiones importantes. La primera fue expandir mi negocio. Contraté a un nuevo jefe de ventas para la carpintería, un hombre joven y brillante, que nos consiguió 3 contratos grandes para fabricar muebles de oficina, a medida en Austin. Con el dinero del acuerdo, y sin la carga emocional de sostener un matrimonio muerto, mi empresa creció un 40% en un solo año. La segunda decisión fue mudarme. No me fui del estado. Compré un terreno de 3 acres en el Texas Hill Country, cerca de Bourne. Era un pedazo de tierra hermoso, lleno de robles antiguos, y con una vista abierta al cielo infinito. Pagué en efectivo. Todo a mi nombre. Ni deudas, ni cuentas compartidas, ni hipotecas. Llevé mis herramientas, compré madera de primera calidad, y comencé a construir mi propia casa. Una cabaña moderna, amplia, con grandes ventanales y techos altos. El día que terminé de instalar el piso de la sala, me senté en un bloque de madera, respiré el olor a pino fresco, y traté de identificar lo que sentía. Me tomó un momento encontrar la palabra exacta. Paz. Simplemente paz. Ya no había ese ruido de fondo, esa tensión constante de esperar que algo saliera mal. Había vivido con ese estrés durante tanto tiempo que había olvidado lo que era el silencio. Mi hija Sofía vino a visitarme en mayo. La cabaña aún no estaba terminada del todo. Pero ya teníamos la cocina funcionando. Ella caminó por la casa, tocando las paredes de madera, mirando los detalles. Sofía tiene la inteligencia rápida de su madre, pero afortunadamente heredó mi sentido de la realidad. Se sentó en uno de los bancos de la cocina, tomó su taza de café y me miró directamente a los ojos. «Te ves bien, papá», me dijo. «Diferente», asentí con una sonrisa. «Estoy tranquilo», le respondí. Los últimos 2 años estuve manejando un problema que no quería aceptar. Ahora todo eso se acabó. Sofía miró su café por un momento. Luego suspiró. «Mi madre me llamó la semana pasada», dijo. «¿Qué quería?». Pregunté sin cambiar el tono de voz. Sofía dudó un segundo antes de hablar. «Quería que te dijera que ella nunca quiso que las cosas terminaran así. Que pensó que tú simplemente aceptarías el dinero que ella te ofreciera y seguirías con tu vida». Hice una pausa. Bebí un sorbo de café. Le dije que yo no era su mensajera, añadió Sofía con voz firme. «Gracias», le respondí. «No estoy tomando partido, papá. Amo a mi madre. Pero lo que te hizo estuvo mal. La forma en que manejó el dinero, la forma en que te llamó ese día para echarte». Sofía se detuvo, buscando las palabras. «Te trató como si fueras basura que tenía que sacar a la calle. Y tú no eres basura, papá. Eres el hombre que construyó todo lo que teníamos. Hay momentos en la vida que no parecen gran cosa cuando ocurren, pero que se quedan marcados en el alma para siempre». Escuchar esas palabras de mi hija de 22 años, sentados en la casa que yo mismo estaba levantando, fue uno de esos momentos. «Tú tampoco eres una molestia para mí, Sofía», le dije, mirándola a los ojos. «Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú siempre serás lo mejor que he hecho en esta vida». Ella extendió su mano sobre la mesa y apretó mi brazo. Un gesto pequeño que solía hacer cuando era niña. Y supe que todo estaba bien. Que habíamos sobrevivido a la tormenta. Creo que hay una lección muy clara en toda esta historia. Y va mucho más allá de los trucos legales o el dinero. Muchos hombres en mi posición habrían perdido la cabeza. Descubrir que tu esposa te roba durante 4 años. Recibir una llamada fría exigiéndote que abandones tu propio hogar. Encontrar papeles de divorcio falsos sobre la mesa. Todo eso está diseñado para desestabilizarte. Para hacerte reaccionar con ira. Para que grites, rompas cosas y firmes documentos sin leer, regalándole todo el poder al enemigo. Elena había planeado una película donde yo era el esposo tonto, obediente y asustado que salía por la puerta trasera con la cabeza gacha. Pero ella cometió un error fundamental. Olvidó que llevaba 24 años durmiendo junto a un hombre que se gana la vida midiendo antes de cortar.
Un hombre que sabe que no puedes asumir que una viga está fuerte solo porque se ve bonita por fuera. Tienes que documentar, medir y asegurar antes de actuar. El tío Héctor entendió eso. Él no construyó sus protecciones pensando en lo que Elena haría. Él las construyó sabiendo exactamente lo que yo haría si me daba el tiempo y la información necesaria. Héctor confió en que yo no entraría en pánico. Confió en mi sangre fría. Y yo no iba a permitir que un gran hombre como él se equivocara. Hoy, mi negocio de carpintería tiene el mejor año de su historia. Tengo más trabajo del que puedo aceptar. Sigo viviendo en mi cabaña en el Hill Country. Me despierto temprano, escucho los pájaros, trabajo con mis manos, y tengo exactamente la cantidad de ruido en mi vida que yo elijo tener. Resulta que necesito muy poco para ser feliz. Sofía está a punto de graduarse como enfermera. Viene a visitarme a menudo y a veces me ayuda a barnizar la madera los fines de semana. Tiene una paciencia y una dedicación que me llenan de orgullo. ¿Y Elena? Elena vive en un departamento alquilado en el norte de San Antonio. Su gran fideicomiso sigue congelado. Diego no volvió a aparecer en su vida. No busco enterarme de estas cosas. Me llegan a través de viejos conocidos de la ciudad. Las escucho con la misma indiferencia con la que escuchas el reporte del clima de un lugar en el que ya no vives. Pienso en el tío Héctor con mucha frecuencia. Pienso en cómo un hombre de 82 años, acostado en una cama de hospital, usó su último aliento para asegurarse de que el esposo de su sobrina no cayera al precipicio. Lo hizo porque me observó durante más de 20 años. Y tomó una decisión sobre el tipo de hombre que yo era. Me tomo ese respeto muy en serio. Más en serio que cualquier otra cosa que haya pasado durante el divorcio. Los $100,000 que me dejó están en una cuenta de ahorros. No los he tocado. Algún día los usaré en algo que valga la pena. Quizás una ampliación del taller, o una cabaña de invitados para cuando Sofía tenga su propia familia. Algo real. Algo duradero. Héctor construyó su vida lentamente, con cuidado, confiando en el trabajo duro. Yo intento hacer exactamente lo mismo todos los días. Cuando firmé aquellos papeles falsos sobre la mesa, Elena me dijo buena suerte. Lo dijo con desprecio. Lo dijo